Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es estar otra vez aquí con ustedes a través de este medio, poder verles, poder saludarles, saber que están bien. Dios les bendiga ricamente. Hoy caminamos un poco más sobre Hechos, capítulo 3, versos 1 al 26. Estamos viendo el desarrollo de la obra del Espíritu Santo a través de estos discípulos recién energizados, llenos por el Espíritu Santo. ¿Y qué estamos aprendiendo de ellos? Espero que para ustedes sea tan bueno como para mí. Cada vez que yo estudio, pues por supuesto que aprendemos juntos. Y cuando comparto, vuelvo a aprender. Y cuando lo recomparto, vuelvo a aprenderlo. Recuerden que yo uso estas lecciones de varias maneras. Igual les animo a ustedes a hacerlo. A usar estos videos, o las notas que puedan tomar también de diferentes maneras. Gracias a Dios porque seguimos adelante. Hoy es domingo, estoy grabando el domingo por la mañana antes de ir a la iglesia, así que espero que todo sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Vamos a orar, poner este tiempo a Dios en sus manos y comenzar con esta clase. Oremos. Gracias, Padre, por la bendición de conocerte, de poder cada día renovar más y más nuestro reconocimiento de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres el Dios grande, proveedor, cuidador, Señor, y que va delante de nosotros abriendo camino. Gracias por cada hermano y hermana que está viendo y usando estas grabaciones de la mejor manera, y te pedimos que tú los sigas dirigiendo. Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra tiene bendición sobre ella, y pedimos que tú la uses a través de tu Espíritu Santo para dar a nuestros corazones. De diferentes maneras, Señor. Tú conoces nuestra necesidad personal. Y así te pedimos que tú lo hagas, que apliques esta lección y esta palabra, esta clase, a cada corazón, a cada persona en cada lugar. Bendice a los hermanos que están aquí viendo de nuestra iglesia. Bendice a otros que están viéndolo en otros lugares. Y, Señor, todo sea para tu honra y tu gloria. Tu gloria siempre es la única que merece ser reconocida, Señor. Nosotros somos instrumentos en tus manos y sin ti nada podemos hacer. Bendice este rato, Señor. Guárdanos en todo momento, especialmente ahora cuando nos estamos acercando a este tiempo de Semana Santa, que ya faltan pocas semanas. Te pedimos que tú lo estés guardando y dirigiendo, Señor, hacia una alabanza de ese momento tan grandioso como fue tu resurrección. Gracias, Señor, por todas estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo entonces, hermanos, Hechos capítulo 3, versos 1 al 26, y luego ahí continuamos con la lección. La palabra dice así, de esta manera. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Esta no es la parte que yo quería ver, parece. Porque estoy en Juan. Disculpen, hermano. Estoy en Juan, con razón me sentí tan completamente fuera de lugar. Ahora sí, Pedro sana a un mendigo lisiado. Hechos 3. Disculpen, habría visto Biblia en Juan 3. Con razón me llamó la atención. Dice así, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándole fijamente, les dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo ni oro, plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo vio que caminaba lo volvió a caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado?
¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiésemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y le rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron el santo y justo y pidieron que les indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará subir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Continúa hasta el 26. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto de Dios establecido con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de cada uno, que cada uno de ustedes se convierta de sus maldades. Hasta ahí. Hechos 3, 1 al 26, que es prácticamente todo el capítulo. Aquí vemos otra vez como ya después de Lucas habernos dado un resumen, allí en el capítulo 2, la parte de la clase pasada, de lo que era esa vida comunitaria de esa iglesia apenas que estaba empezando a crecer, esa joven iglesia que estamos estudiando, donde hacía ese énfasis especial que todos estaban muy asombrados de lo que estaban viendo. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ahora Lucas nos da otro aporte distinto, algo muy especial, el cual provocó o dio momento para otro gran mensaje evangelístico de parte de Pedro. Recuerden, está comenzando la iglesia, había pasado el momento de la resurrección, ya estudiamos la parte del Pentecostés, ahora estamos viendo al Espíritu Santo en acción a través de estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, poseídos por el Espíritu, llevando adelante esa misión que el Señor les había encomendado. Ahora, esta parte que acabamos de leer del 3, de 1 a 26, continúa, por supuesto, en el capítulo 4 con todo esto que está pasando y termina ya en el 31, cuando se habla de esa reacción que hubo después de tal de asombro y de aceptación. Al final hay una reacción en contra de y una prohibición para predicar el evangelio. Pero vemos este milagro aquí descrito en Lucas 3, 1 al 10, donde comienza con esa acostumbrada visita a la oración, a las sinagogas. Recuerden, en este momento el evangelismo estaba dirigido exclusivamente al pueblo judío. Eran las 3 de la tarde, las otras oraciones que se hacían a 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Y ahí estaba este mendigo lisiado. Por cierto, una escena muy común al frente del templo. Se reunían ahí los mendigos para pedir ayuda. Y Juan y Pedro, otra vez vemos al equipo formando de dos, aunque Juan, por supuesto, no actuó mucho en este momento, pero estaba apoyando a Pedro. Juan y Pedro estaban así trabajando en esta forma de equipo y
El versículo 6 es clave para entender este milagro, ¿verdad? Lo repito, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí vemos a Pedro con esta relación muy estrecha con Jesús, con el poder de Jesús, con su nombre, y nombrándolo antes de este milagro o para hacer este milagro. Recuerden, es la autoridad y su nombre, lo hemos dicho antes, representa esa naturaleza del ser de Cristo. Ahora ocurre ese gran milagro donde dándole la mano lo levanta, el hombre entra con ellos al templo alabando a Dios. Y qué bueno que este milagro provoca enseguida esa alabanza a Dios. Y después de ver la sorpresa de la gente es donde Pedro lanza este discurso que va completamente hasta el final del capítulo, desde el versículo 11. Y interesante que ver que como este milagro provoca una respuesta, y la respuesta a esa reacción de la gente es el mensaje de Pedro. Y por supuesto que sigue el patrón similar que estableció allá en el capítulo donde estudiamos la reacción después del Pentecostés, ¿verdad? Y yo diría que en vez de ser mensajes que se repiten, son mensajes complementarios. Ahora Pedro ahonda más en todo este proceso de presentar a Jesús. Usa ese asombro de la gente, recuerden, siempre lo dijimos, usa el asombro de la gente para ahora usarlo como punto de partida para predicar el mensaje de Jesucristo que él quería predicar. Por cierto, Pedro insiste en no desviar la atención del hecho del milagro en ellos, sino lo dirige inmediatamente hacia Cristo, no es hacia ellos. Por eso le dice en ese versículo 12 claramente: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Porque nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiésemos hecho caminar a este hombre. Enseguida les presenta eso. No somos nosotros, cuidado gente, no somos nosotros los que hemos hecho esto, y les presenta a Cristo Jesús. Y por eso empieza a poner esa perspectiva de Cristo Jesús, no con la última semana, con los últimos meses, sino empieza allá atrás, en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Interesantísimo que Pedro trae a Jesús dentro del marco completo de la obra de Dios, desde Abraham en adelante. Interesante, ¿verdad? Pedro no quería dejar este punto solamente como un milagro hecho por ellos o en el nombre de Jesús. Lo enmarca dentro de ese gran plan de Dios desde los antepasados. Y era muy importante para los judíos oír tal cosa, oír tal cosa. Dios mío, se me está enredando la lengua. Porque ese milagro precisamente otra vez está glorificando a Cristo y todo lo que Él hace. Por eso hace esa serie de afirmaciones sobre Cristo. Y es un mensaje, por eso dije que era muy complementario del anterior, porque presenta la doctrina, lo que se conoce como la doctrina de la cristología. Presentar a Cristo, hace énfasis en el nombre de Jesús. En esos dos capítulos, tanto el 3 como el 4, se va a nombrar más de 8 veces el nombre de Jesús. Y lo representa como esa divina presencia, poder divino entre el pueblo, ¿verdad? Y el énfasis de esa predicación empieza y termina con un énfasis: Jesús, siervo de Dios. Y lo hemos dicho antes también, el momento de esa resurrección como que pone a Cristo en el lugar correcto donde Dios quería tenerlo para calificar como ese Mesías que había prometido. Tanto en el 13, al principio del capítulo, como en el 26, nombra a Jesús como siervo de Dios. Y apunta a esa profecía, y ustedes pueden buscarla, esa profecía en Isaías 42 y hasta 53, toda esa cantidad de capítulos son los capítulos referidos al Mesías, el siervo Mesías, el Jehová, el Yahvé que estaba presentando Isaías. Lo presenta en el versículo 14 como el santo y justo de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos leído antes en el verso 3:14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que ilustraran así. Así lo señala. En el 15 lo presenta como el autor de la vida. Ahora recuerden bien, está poniendo Pedro a Cristo en el lugar correcto donde Dios lo había puesto.
como el Mesías prometido, como Jesús, siervo de Dios, el santo y justo. En el 14 lo llama autor de la vida. Qué interesante que le da ese rango, ¿verdad? En el 22, como el profeta, igual que Moisés, y ahí se refería un poco a lo que había sucedido con Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Lo presenta en el 20 como el Cristo, el Mesías prometido. En el 18 como la muerte de Cristo como cumplimiento de toda esa profecía que Dios había revelado. En el 15 dice, Dios mismo lo levantó de los muertos, y nosotros los apóstoles y muchos de ustedes son testigos de esto. Por eso lo califica o lo declara como el Mesías enviado de Dios. Recuerden, para los judíos, y este mensaje era directamente para el pueblo judío, era importantísimo ver esto, porque así lograban unir todas las profecías que habían venido desde el Antiguo Testamento con todo lo que ahora Cristo venía haciendo, y coloca a Cristo en el lugar correcto. Por eso hemos dicho una y otra vez que esta resurrección de Cristo era como, no sé cómo llamarlo, como su ordenación, como ese Mesías declarado de Dios, ¿verdad? Esa era mesiánica que estaba empezando, que Pedro claramente lo dice, no ha sido aún consumada, no ha terminado. Fíjense en el verso 21 el énfasis que él hace, ¿verdad? Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, donde en el 2.21, pero en el 3.21 también hace un énfasis muy importante. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Pedro une entonces todo este plan de Dios, en pocas palabras, por cierto, pero recuerden, los judíos conocían estas historias, no había que repetírselas mucho, ellos sabían de qué estaba hablando Pedro. Ahora Pedro dice, todo esto, Él permanecerá en el cielo hasta que todo esto se vaya cumpliendo. El Mesías es declarado, el Mesías es presentado, se une ahora con el resto de la historia y permanecerá así hasta que llegue el tiempo de ese momento tan importante. Es necesario para que llegue a ese último hecho de la restauración final. Y hace esos dos puntos importantes sobre el futuro. Él restaurará todas las cosas, 19, 20 y 21. Dentro del plan de Dios es que Él restaure todas las cosas. Y dice claramente, si le oyeren, entonces no serán eliminados. Versículo 23. Porque quien le haga caso, quien no le haga caso, será eliminado del pueblo. La sentencia. Pedro primero le habla sobre esas promesas que él hace, pero más adelante suaviza un poco el tema cuando le dice, bueno, ustedes lo hicieron por equivocación o por ignorancia, le dice Pedro. Ahí está tratando de lograr que ese grupo judío escuche ese mensaje. Le da esa nota positiva, ¿verdad? En el versículo 25 lo declara positivamente. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nosotros, con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Pedro les da un poco de mano dura cuando los acusa o los enfrenta ante el hecho de que ellos mismos declararon a Jesús culpable, y luego les recuerda esa historia. Es un mensaje muy vinculado a la historia judía, a la profecía que Dios había hecho. Pedro, conocedor de esa historia, conocedor del pasado, lo une con el presente y les da el futuro a ellos. Es interesantísimo lo que Pedro está haciendo al predicar este mensaje tan completo. Les recuerda la promesa, les recuerda que sus pecados pueden ser borrados, ahí en el verso 19, y les dice, conviertan de sus malos caminos. Y Pedro, por decir así, les dio el panorama completo. En pocas palabras, le dio el panorama completo de ese plan de Dios. Qué hermoso ver a Pedro usar pasado, presente y futuro en este mensaje prácticamente tan corto. Y repito, ya dije que es un mensaje evangelístico muy típico para ser predicado a los judíos. Y hay principios para nosotros que aprendamos el día de hoy también para nuestros ministerios, aunque quizás no estamos dedicados al pueblo judío, sino al pueblo gentil, al pueblo que está a nuestro alrededor.
Pero hay principios aquí que podemos aprender y vamos a recordarlos antes del final de esta clase. El primero que podemos notar es otra vez el trabajo de equipo que ellos están haciendo. Nunca andan solos. Vemos a Pedro y a Juan actuando juntos y así se repite mucho a través de los hechos. Ustedes pueden, a medida que vamos leyendo el libro de los hechos, vamos a darnos cuenta que es lo que se repite entre ellos. Siempre estaban acompañados, nunca andaban solos. No existían los llaneros solitarios entre ellos, por llamarlo así. Y ya Jesús lo había enseñado, allá cuando mandó a los 70 la predicación, recuerde, lo hizo de dos en dos. Y Pedro en el Pentecostés andaba con los 11, otra vez apoyadas por los 11. Y otra vez, cuando lleguemos a Hechos 13, cuando Pablo empieza el trabajo entre los gentiles, también lo hace junto en equipo. Otro principio importante, toda la gloria es de Dios, nunca del evangelista. Y Pedro lo resalta mucho inmediatamente cuando él nota que la gente lo está mirando a ellos como los grandes milagreros, ¿verdad? Cuidado, dice Pedro inmediatamente, no somos nosotros, señala a Jesús, apunta a Jesús, marca a Jesús como la respuesta. Y así lo hacen en muchas otras partes. Hechos 10. 26 es uno de esos versos que Pedro también lo hace otra vez, ¿verdad? Hechos 10, 26. Otra vez lo leo para ustedes. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, yo soy solo un hombre como tú. Cuando allá Cornelio quería prácticamente postrarse a sus pies. No soy yo. Otra vez, el principio es la gloria siempre es de Dios, nunca del evangelista. Dios no comparte su gloria, hermano. Hacemos un énfasis constantemente. La gloria es de Dios, no es nuestra. Si Dios nos usa es para su gloria. Así dice la canción del burrito, ¿verdad? Que es la historia, por supuesto, no es bíblica, pero el burrito que creía que la gente lo estaba aclamando a él cuando entraba a Jerusalén. Y el burro mayor le dice, no era contigo, era el que estaba sobre ti. Y así nos lo recuerda constantemente para nosotros. Pedro, Pablo y los demás apóstoles siempre actuaron de esa manera de equipo y dándole la gloria a Dios. El tercer principio es ese mensaje completo. Que Pedro quiere compartir un mensaje extenso pero completo. Por cierto, quiero hacer un énfasis especial. En Lucas 9:46, lo leímos las clases pasadas, los discípulos discutían quién era el primero entre ellos. ¿Quién iba a ser quién iba a estar al lado de Jesús en el reino? Ahora era distinto. Ahora es Cristo el primero y ellos, por supuesto, siempre están de segundo, tercero, cuarto, ya no importa el lugar que ocupa. Pero el mensaje completo que da Pablo es un buen mensaje evangelístico. Se identifica con los oyentes. Les hace ver su asombro sobre el milagro, pero les hace ver también que es Jesús. Pero hace un uso formidable de ese conocimiento sobre los judíos. Interesantísimo. Pedro les reconoce todo lo que el pueblo judío ha traído y se los presenta a ellos y se los presenta como una oportunidad, con una fuerte base escritural. De lo que él está diciendo. Pedro no está sacando eso de su mente. Cuando habla, por ejemplo, ahí en los versos 12 al 16, le hace una explicación de este mensaje, le hace un énfasis en las acusaciones que él está haciendo, en esa exposición del evangelio, en la conciliación, en la apelación, en las promesas y en las advertencias. Pedro les da el paquete completo a los judíos con este mensaje. En todos esos versos, tanto desde que comenzamos a leer al principio como hasta el final, Pedro les habla de todas estas cosas. Una a una se las va presentando para que ellos puedan entender que esto que él está presentando tiene su base en el pasado, pero también tendrá una respuesta en el futuro cuando Cristo sea glorificado. Hermanos, si es que el mensaje del Evangelio es así para nosotros también. Es una respuesta para lo que vivimos hoy, pero una respuesta que viene con una trayectoria de victoria de Dios, de obra de Dios, de realización de Dios, pero también nos da ver el futuro. Por eso estamos seguros de que el futuro también está en Él. Hace una aplicación a los judíos, ¿verdad? Y les presenta, recuerden una cosa, sí es cierto, el mensaje de Jesús, el Evangelio son buenas nuevas, pero el Evangelio de buenas nuevas también tiene consigo una mala nueva, unas noticias negativas, que si no se acepta hay consecuencias.
El evangelio son buenas, pero se debe advertir sobre el pecado y las consecuencias. Y como decíamos la semana pasada, la gente puede ver mejor la noticia buena cuando entiendan las noticias malas que están detrás de ellos. Por supuesto, Dios ha hecho este trabajo a través de Jesús para la humanidad. Y nosotros ahora tenemos que responder a Él, a eso que Dios ha hecho. Y la gente, muchas veces podemos decir que viene a Jesús buscando solucionar un problema. Y es cierto, mucha gente llega a nuestras iglesias o a nuestros grupos de discipulados con problemas, mi familia, mi trabajo, una crisis emocional, una crisis con los hijos, una crisis hasta legal, ¿verdad? Y piden ayuda, piden oración por eso. Y hay que presentarle que Dios puede hacerlo, pero a la vez presentarle con la necesidad del verdadero problema del hombre, que es el pecado. El problema verdadero del hombre no es la economía. El problema del hombre no es la familia rota. El problema del hombre no es un problema legal que tenga. El problema básico del hombre es el pecado y nunca debemos dejar de presentarlo de esta manera. Aunque tratemos de ayudar y orar inclusive por la necesidad que ellos tengan en ese momento, hacerles ver que su mayor problema tiene que ver con el pecado de la vida, la separación de Dios, la lejanía de Dios y la muerte eterna, que es lo que la Biblia lo pone como el pecado completo. Y, por supuesto, presentar la verdadera solución que es Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Podemos comenzar con alguna necesidad que ellos tengan, pero debemos llevarlos lo antes posible a ver la necesidad clave en sus vidas, que es la muerte espiritual y el pecado. Es muy importante que entiendan entonces las verdades fundamentales e inmutables que no cambian del Evangelio. Al fin y al cabo, esto es lo que nos va a dar solidez en la vida. El Señor no nos promete nunca un jardín de rosas. Nos promete estar con nosotros en medio del problema. Recordemos el famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No nos promete que no vamos a caminar en valle de sombra y de muerte. Nos promete que Él estará con nosotros, aún en ese valle. Y ahí es donde vale el Evangelio. Por eso esas verdades fundamentales del Evangelio es importantísimo enseñarlas desde los principios de la vida cristiana de un nuevo convertido, ¿verdad? Para que ellos sepan que Jesús no solamente está para ese problema que están presentando, sino Jesús está para toda la vida. Y aunque podemos cubrir necesidades como los ministerios que se conocen hoy como ministerios holísticos o que pueden atender necesidades físicas y también necesidades espirituales, este paralítico, por ejemplo, tenía un problema gravísimo. No podía caminar. Era un pordiosero porque no podía caminar. Y Pedro y Juan obran ese milagro grande en él, pero enseguida empieza a crecer. Y de ahí parte a un mensaje evangelístico más completo para toda esta gente. Los ministerios holísticos o que cubren necesidades perentorias son importantes, pero nunca debemos olvidar que la mayor necesidad del hombre es conocer a Cristo personalmente como Señor y Salvador. Y cuando eso pueda cambiar, pueden seguir cambiando muchas otras cosas. Mucha gente se acerca a Jesús muchas veces por una necesidad. Y podemos aprovechar este rato para predicar ese evangelio hermoso de la vida de Jesús. Y ahora sí vemos otra vez, el poder del Espíritu Santo es la clave. Y Pedro reconoce aquí, es Dios quien está haciendo la obra. Al cojo le dice, levántate. Pero recuerden, el milagro mayor no es el cojo levantándose o el paralítico levantándose. El milagro mayor en la vida de cualquier persona es el nuevo nacimiento. A veces creemos que cuando Dios responde a una necesidad, ¡ay, qué gran milagro! El milagro que Dios quiere ver en tu vida es un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Y hace esa clave muy importante, muy interesante, porque no es solamente levántate y ándate. Ahora sígueme, dice el Señor muchas veces a las personas que sanaba. Ahora ven y sígueme, ¿verdad? O ve y comparte esto. Lo que continúa, el nuevo nacimiento es el mayor milagro que podemos atestiguar en la vida de cualquier persona el día de hoy. No es la resolución de un problema de trabajo, o con un hijo, con una familia, o con una necesidad física. Al fin y al cabo todos tenemos que morir un día de algo. No tiene que Dios sanarnos con todo. Al fin y al cabo un día tenemos que presentarnos con la muerte, ¿verdad? Y todos pasaremos por el mismo camino, a menos que el Señor venga antes y nos lleve. Pero el nuevo nacimiento, el cambio de vida, la regeneración de vida, el pasar de muerte a vida es el mayor milagro que podemos presenciar nosotros como hijos de Dios. Hay un pasaje importante que yo quiero, por cierto, que vean conmigo en el libro de Eclesiastés.
Eclesiastés está pequeño y siempre se me pierde. Y para no perder mucho tiempo buscándolo, voy a buscarlo directamente aquí está. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Yo quiero que lo vean conmigo, por favor. Voy a estar leyendo los versos 9 en adelante, 9 al 12. Capítulo 4 de Eclesiastés, versos 9 al 12. Si lo pueden buscar en sus Biblias, les va a ayudar mucho. Miren cómo dice aquí. Hablando, por cierto, de ese ministerio de la iglesia, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Eclesiastés 4, 9. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto en su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Interesante ver esto cuando hablamos del trabajo en equipo y de nuestro participar en el cuerpo de Cristo. Dice claramente, más valen dos que uno. Hay mayor productividad. Lo dice en el 9, ¿verdad? Más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y es lo que llaman la sinergia. Algunos lo llaman ese nombre raro, ¿verdad? Porque el fruto de uno más el fruto de uno es X. Pero el fruto de dos juntos es X más. Hay mayor fuerza cuando se puede hacer juntos. Entonces también dice que hay mayor productividad. Dice que se ayudan en momentos de fracaso. ¿Quién no se cae en este mundo, verdad? Pero dice que si uno cae, hay otro que pueda levantarlo. Hay de aquel que no tiene quien lo levante. Otra vez, el trabajo de equipo. Eclesiastés 4, 9 al 12. También dice que hay mayor calor, mayor fuerza en cualquier necesidad, cuando lo dice claramente, ¿verdad? 2 se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿quién va a calentar? Interesantísimo eso. Tienen mayor fuerza. Y fortaleza ante los ataques. Uno solo puede ser vencido. Y todos somos propensos a ser vencidos. Hay de aquel que está solo. Cuando está solo, tiene alguien que le ayude. Por eso dice al final, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, porque ese tercero es Dios con nosotros. Así que vemos que de muchas maneras, cuando estamos con un grupo, con hermanos que nos apoyan, podemos caminar juntos. No hay llaneros solitarios en el ministerio, hermano. No hay llaneros solitarios. Yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia, Hope Chapel, patrocina o apoya este ministerio entre hispanos. Solo no podíamos hacerlo. Pero juntos podemos llegar a muchos lugares. Por eso siempre debemos insistir una y otra vez que nuestro mensaje debe ser muy completo. La gente, si bien es cierto que hoy no quiere oír mucho sobre el pecado, sobre el juicio, solo quieren oír sobre cosas que se pueden disfrutar y lamentablemente aún en muchas iglesias se ha caído en eso. Pero recordemos una cosa, Cristo es el Señor y eso es clave en nuestro mensaje. No hay otro Señor que Cristo. No hay otro Señor que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el gran choque allá con los judíos. Y cuando el César quería declararse como Señor y ellos, por supuesto, que lo negaban. El mensaje del Evangelio es uno solo. Uno solo. Incluye la gracia de Dios, sí la incluye, pero también incluye la señalización y la condenación que hace Dios al pecador. Y eso es clave para nosotros. La gente debe saber que Cristo es la única solución para el pecado. Y a menos que se empiece o a menos que se llegue a esa conclusión de que Cristo es la solución para todo mi pecado, vamos a estar saltando como buscando más de Dios. Y la gracia de Dios es completa. Sí, Dios bendice, sí, Dios da, pero también castiga y condena a aquel que obedece. A los cristianos nuevos hay que enseñarles todo el evangelio de las doctrinas básicas. Es importante esto. Muchas veces vemos cristianos que se acercan al Señor por alguna, o nuevos que se acercan al Señor por una necesidad. Hay una respuesta a esa necesidad, pero luego se van enfriando. ¿Por qué? Porque llegan otras. Bueno, ¿y acaso que Dios me abandonó? La necesidad de enseñar las doctrinas fundamentales. Y yo les animo, por ejemplo, a estudiar el credo apostólico, que es clave para los no cristianos, porque son las bases seguras de lo que Dios puede a nosotros darnos. Las verdades del Evangelio dan fortaleza en medio de cualquier problema. Dios es fiel. Hermano,
no nos escapamos de los problemas del mundo cuando llegamos a Cristo. Lo que sí tenemos es la fortaleza de Dios en medio de esos problemas. Él nos promete estar con nosotros en medio de la crisis. Él nos promete no dejarnos solos. Y esas son las cosas que los nuevos cristianos deben aprender. La confianza en el Señor Jesús para todas estas necesidades que ellos están presentando. Aquí vemos a Pedro y a Juan, y luego vamos a ver otros muchos capítulos ahí en Hechos, donde ellos van a estar narrando el mismo proceso de cómo Dios levantó a Cristo desde los muertos para ser declarado Mesías, pero cómo esto viene relacionado, pasado, presente y futuro. Porque así es nuestro evangelio, así es el evangelio de Cristo. Es una continuación, es el plan de Dios cumpliéndose. No son casualidades, no son accidentes de la vida, no. Es Dios hablando en el pasado, cumpliendo en el presente y prometiéndonos el futuro. Y esto nos dará fuerza, aún en medio de cualquier crisis. Yo sé que todos pasamos crisis. Algunos económicas, otros físicas, otros morales, otros de problemas familiares. Pasamos en medio de crisis. Pero Dios promete estar con nosotros. Y los dejo con esta palabra. Dios promete estar con nosotros en medio de la crisis. No abandonarnos, no dejarnos. No estamos solos, estamos con Jesús. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por este tiempo. Y que esta palabra leída, explicada, meditada, sea de bendición para todos ustedes. Gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Muchas gracias.